Fine. Nerito. Podemos probar el sonido. Necesitamos hacer una prueba de sonido, por favor. A los intérpretes, por favor. We need the interpreters to just briefly try. Okay, headphones. Solo teléfono. Please, the interpreters to say something. Sí, Okay, thank you. está bien. Okay, ladies and gentlemen, thank you for coming this morning. I want to welcome all of you on behalf of the Ecuadorian Embassy in London. As you all know, we have the honor to have Minister of Foreign Affairs of Ecuador, Ricardo Patiño Roca, since yesterday. This is the very first visit of Minister Patiño to the UK and to London in his post as minister. One of his main activities in his visit was, of course, today's meeting, formal official meeting with his counterpart, Mr. William Hague at the FCO. Mr. Patiño visited yesterday also Mr. Julian Assange at the Ecuadorian premises for the first time. So he will be very keen in doing some initial remarks about the purpose of his visit, about the meeting that he held today with Mr. Hague. I will be chairing the press conference. My name is Fidel Narváez, the Consul of Ecuador. After the initial remarks of Mr. Patiño, we will be taking questions from yourselves, and the procedure will be the following. One question per media, please. We will take rows of 3 questions. The minister will refer to them, and then next 3, etc. We have approximately less than 1 hour now time for the press conference. That said, I hope the equipment is working perfectly. The minister will be speaking in Spanish, and I give Mr. Patiño the microphone. Ricardo. Bien, buenos días con todos, con todas. Quiero informarles que ayer en la tarde he visitado al señor Assange. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar directamente con él, personalmente con él. Y nuestra visita ha tenido como objetivo, en el caso de la entrevista con el señor Assange, ratificar plenamente, decírselo a él directamente, que el gobierno del Ecuador continuará manteniendo la protección de su condición de asilado de nuestro país, que nosotros le ofrecemos la protección de su vida, de su integridad personal y especialmente de su derecho a la libertad de expresión, que el gobierno del Ecuador considera que las razones por las cuales el Ecuador le concedió el asilo se mantienen y que por tanto esa circunstancia no cambiará. El gobierno del Ecuador tomó una decisión que la va a mantener. Él ya lo conoce y lo conoce también el gobierno británico, que el presidente Rafael Correa ha sido reelegido para un mandato de 4 años más, que comenzó el 24 de mayo pasado. Y en esas circunstancias él debe saber que la decisión política de nuestro gobierno se mantiene. Pero además de eso, además de la decisión nuestra de concederle el asilo político, que está absolutamente sustentada en
los principios del derecho internacional y particularmente en el Pacto de Caracas, que hace referencia al tema del asilo político, este pacto y también la legislación ecuatoriana, nuestra Constitución, establece el principio de no devolución. Esto es, el gobierno ecuatoriano no entregará al señor Assange al gobierno británico ni a ningún otro gobierno y continuará insistiendo en el derecho que tiene el señor Assange de disfrutar del asilo y por otro lado también de que termine su condición de asilado a través de la entrega de un salvoconducto. Hoy en la mañana he tenido una conversación con el señor William Hague y le hemos manifestado a él nuestra preocupación por el tiempo que ha pasado el señor Assange en nuestra sede diplomática. El asilo es una institución jurídica internacional que generalmente tiene una temporalidad breve. Esa es la idea del asilo, es de proteger la vida de una persona o protegerlo de una persecución política durante un tiempo breve hasta que esa persona pueda acceder físicamente a un territorio en donde esta persecución no pueda producirse más. Sin embargo, el señor Assange ya cumplirá este próximo miércoles, un año de estar en nuestra sede y está cumpliendo 10 meses de que el Ecuador le concedió el asilo. Y hemos podido constatar en nuestra conversación con el señor Hague en la mañana que pudiera existir, según la interpretación de nuestros dos países, un conflicto legal en las disposiciones europeas y en la Convención Latinoamericana de Asilo Político. Por un lado, el Ecuador cumple con conceder el asilo en función de la normativa regional y por otro lado, el gobierno británico manifiesta que está cumpliendo su deber de detener a una persona y de pretender extraditarla hacia Suecia por las demandas que él allá tiene. Existe entonces evidentemente un conflicto jurídico entre los dos países. Un país se acoge a una determinada normativa, el otro país se acoge a otra normativa y en esas circunstancias el señor Julian Assange está impedido de ejercer el conjunto de los derechos humanos a los que él tiene derecho. Por esta razón hemos manifestado nuestra preocupación al señor Hague y hemos preguntado cuánto tiempo más deberá estar él o permanecer él en nuestra embajada sin que el ejercicio de sus derechos pueda ser efectivo. Y hemos dicho al señor Hague que habiendo un conflicto entre la legislación que cada uno de los países está llevando adelante o está ejerciendo, es necesario encontrar un principio superior y una legislación de mayor peso jurídico y esos principios y esa legislación tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Este es el contenido fundamental de nuestro documento. Le hemos entregado ahora al señor Hague un nuevo documento en el que le expresamos cuáles son los fundamentos jurídicos que le pueden permitir al gobierno británico ofrecer el salvoconducto al Ecuador, al señor Julian Assange. ¿Por qué esto? Porque previamente, hasta ahora, el gobierno del Ecuador había presentado documentos al gobierno británico en los que
expresábamos toda la fundamentación jurídica y fáctica de nuestro país respecto a la concesión del asilo. Pero en vista de que el gobierno británico nos ha dicho que reconoce el derecho del Ecuador a conceder el asilo, pero existe un conflicto jurídico para ellos, porque aunque no niega el derecho del gobierno del Ecuador a conceder el asilo, ellos tienen una obligación de detener y extraditar al señor Assange. En este documento que nosotros hemos entregado hoy, expresamos cuál es la fundamentación jurídica para que el gobierno británico no solamente pueda ofrecer el salvoconducto, sino que tiene que hacerlo. Es su obligación como un Estado que reconoce los pactos internacionales sobre los derechos humanos, es su obligación ofrecer el salvoconducto. Más todavía, más aún, teniendo en cuenta que la prolongación del asilo político por parte del señor Julian Assange está en menoscabo de sus derechos fundamentales. Derechos fundamentales que están contenidos en todos los tratados internacionales, que el Reino Unido y el Ecuador han suscrito hasta ahora. En resumen, hemos manifestado que la concesión del asilo político sería inefectiva si no existe el correspondiente reconocimiento del derecho al salvoconducto en el sentido más favorable a los derechos humanos. Como conoce el secretario de Asuntos Exteriores británico, hay también una clara preocupación del riesgo de extradición ulterior o deportación de Suecia a los Estados Unidos, que motivó la decisión del gobierno del Ecuador de conceder el asilo político. Nuestras preocupaciones se han visto agravadas por los acontecimientos en el actual juicio contra Bradley Manning, y por ello deseamos explorar, junto con el gobierno del Reino Unido, los mecanismos para evitar que Suecia admita la extradición ulterior o su deportación, habida cuenta que existe el precedente del señor Ahmed Aguisa en el año 2001. Estamos seguros que el secretario de Asuntos Exteriores, lo hemos conversado con él, conoce los detalles del caso en el que Suecia entregó a las autoridades estadounidenses a un ciudadano egipcio quien había solicitado asilo en Suecia y quien posteriormente fue deportado a Egipto, donde fue ampliamente torturado, caso totalmente conocido y difundido en el mundo. Hemos sugerido pasos para progresar en la situación en la que nos encontramos. Esto incluye, primero, la concesión del salvoconducto por parte del Reino Unido, de manera que Julian Assange pueda desplazarse al Ecuador. Una vez en nuestro territorio, el Ecuador se compromete a estudiar cualquier solicitud de extradición sobre la base de la cooperación jurídica que debe imperar entre los Estados. Por ello, se solicitan garantías por parte del gobierno sueco. Las garantías deben incluir la no extradición ulterior o deportación a los Estados Unidos. Nuestros asesores legales entienden que es no solo legalmente posible, sino también apropiado que tales garantías se den. Por tanto, estamos abiertos a explorar de nuevo las posibles vías para progresar en esta situación. Queremos también decirles que al final de nuestro diálogo con el señor Assange, con el señor William Hague, hemos planteado la conformación de una comisión de juristas de ambas cancillerías para la búsqueda de puntos de acercamiento entre ambos países, porque creemos que es absolutamente necesario para que prevalezca la justicia en un caso de conflicto legal, que se encuentre una solución a la necesidad
de que los derechos fundamentales del señor Assange sean respetados. Hay una clara diferencia entre ley y justicia, que pueden estar, por supuesto, y deben estar, generalmente están asociadas. Pero en este caso hay un conflicto legal, y habiendo un conflicto legal debemos de recurrir a las instancias legalmente superiores, y en lo final y en lo definitivo debemos de tratar de que se imponga la justicia en este caso. Resulta que el señor Assange, sin haberse iniciado ni siquiera la toma de las declaraciones por las demandas que él tiene, ya está sufriendo una privación involuntaria de su libertad y del ejercicio de sus derechos durante un año entero. No sabemos ni siquiera, ni imaginamos qué podría pasar con la demanda que él tiene. Pudiera ser que esa demanda sea desechada. Pudiera ser que el proceso judicial comience y no haya ninguna imposición de condena para él. Pudiera ser que haya una condena y la condena sea de 3 meses, o pudiera ser que sea de más. Pero ya lleva un año involuntariamente detenido en la sede diplomática del Ecuador. ¿Está imponiéndose la justicia en este caso? Evidentemente que no. Y la pregunta que le he hecho al señor Haig es: ¿esperamos que el señor Assange envejezca y muera en nuestra embajada? ¿Estamos defendiendo los derechos humanos? ¿Estamos cumpliendo con la obligación que tienen los estados? El Reino Unido también tiene esa obligación de proteger los derechos humanos de los ciudadanos del mundo, y especialmente de respetar la decisión del gobierno ecuatoriano de ofrecerle el asilo al señor Assange, y al mismo tiempo respetar sus derechos humanos. ¿O estamos siendo absolutamente injustos en este caso? Nosotros hemos reiterado al señor William Hague la decisión inquebrantable del gobierno del Ecuador de sostener su decisión de mantener el asilo al señor Assange. Y les hemos planteado que busquemos una alternativa, como la que hace un momento he planteado, para que los derechos humanos de un ciudadano no sigan siendo vulnerados en este momento y durante un año entero, sin haberse iniciado ni siquiera un proceso judicial en Suecia. El señor Assange sufre la vulneración de sus derechos humanos, y creemos que es tiempo de que eso termine. Para eso hemos sugerido, ya que no encontramos otra respuesta del gobierno británico más que la misma desde el primer día, en el sentido de que tienen la obligación de cumplir con la normativa europea de detención y extradición. Le hemos planteado varias alternativas y lastimosamente ninguna de ellas ha sido acogida hasta ahora. Por esta razón, y para tratar de desentrabar el tema, hemos planteado la conveniencia de formar una comisión de ambas cancillerías, de juristas de ambas cancillerías, para tratar de encontrar una salida al tema que tenemos entre manos. Esto es lo que quería decir de manera introductoria para que ustedes conozcan nuestras conversaciones, y hemos dicho que esperamos que esa comisión de juristas se reúna durante las próximas semanas y meses, antes de una próxima reunión entre los dos ministros de Relaciones Exteriores. Así es que después de esta introducción estamos listos para escuchar algunas de sus preguntas. Thank you, Minister. As I said, we are going to take 3 questions on a row. The Minister will refer to them, and then we'll take the next 3. I will ask for you to introduce yourselves
tell us from which media you are here and ask the questions to the minister. So the gentleman on the front, please. It's James Cusick from The Independent. From The Independent. You've described a situation of stalemate, where the UK government's position hasn't changed, but you've also mentioned the possibility of this small group. Can you tell us what Mr. Hague said about the possibility of sending some UK legal representatives to that, or has that idea been rejected as well? No están haciendo la traducción. I will ask the translators to please. The minister didn't listen to the translation. Es que el señor no habló con... Can you ask? Tienes que hablar con el micrófono. Can you ask again? And we need to use the microphone. Yeah. Sorry. I said that the position you described as one of stalemate, and you also mentioned the possibility of a small legal group made up of representatives of both sides. Has Mr. Hague said anything about the possibility of granting that request, or has everything that you've asked for been rejected? Thanks. Thank you for your question. Afortunadamente ha aceptado el pedido. Me ha contestado inmediatamente que está dispuesto a delegar a especialistas de la Secretaría de Asuntos Exteriores para conformar esa comisión. Así que esperamos que en los próximos días efectivamente ya pueda estar constituida. La respuesta, afortunadamente, ahora ha sido favorable. Next question, please. Can I give your turn, please? Yes. María Esperanza Sánchez, de Telesur, la cadena latinoamericana Telesur. Al principio, hace alrededor de un año, se hablaba de la posibilidad de jugar la Carta Internacional, o sea, incluso se hablaba de la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Internacional de La Haya. ¿Ustedes todavía mantienen esa carta bajo la mano en caso de que este diálogo en esta comisión de juristas de ambos países fracase? We will take another question and then we will refer to the answers. Thank you, Maria Esperanza from Telesur. The gentleman here, please. Minister Philip Williams from ABC Australia. How long are you willing to host Mr. Assange? You talked about you being worried he could even die there. Are you willing to see him in the embassy in a year's time, 5 years, 10, 20 years' time? How long is your patience going to last? I will take one more question. The lady, please. Can we ensure the microphone for Claudia, please? Claudia Urbaza from CNN. It's related to the last question. Acabo de tener el comunicado del Foreign Office en la que dice que han acordado a esta comisión de juristas. La pregunta sería, el secretario de Relaciones Exteriores, William Hague, ¿ha accedido a tener un tipo de deadline, de tiempo en el cual estas conversaciones se pueden dar? O si no, ¿por cuánto tiempo el señor Assange puede permanecer en la Embajada de Ecuador? Thank you, Claudia. So we have 3 questions. Telesur, NBC Australia, and CNN in Spanish. Bien. La alternativa de llevar esto a los tribunales internacionales se mantiene, por supuesto. Nosotros insistimos en encontrar una salida diplomática. Creemos, y por eso hemos presentado nuestro documento de sustento jurídico, que existen condiciones, existe la legislación, existen las convenciones internacionales que le permiten perfectamente, plenamente, sin violar ninguna normativa internacional, al gobierno británico conceder el salvoconducto. Por eso insistimos en ello. Si creyéramos que no existen esas posibilidades,
no insistiríamos en la concesión de salvoconducto. Pero el documento que le hemos entregado hoy es absolutamente claro. Tiene toda la fundamentación jurídica para permitirle al gobierno británico ofrecer el salvoconducto. Por ello, insistimos en eso. Si creyéramos que no existe una legislación que le permitiera, ya habríamos accedido a los tribunales internacionales, pero estamos seguros de que sí existen. Y por eso también hemos sugerido la conformación de un equipo de juristas para que entre ellos puedan poner los elementos en común, discutirlos y encontrar una alternativa. La segunda pregunta hace referencia a cuánta paciencia el gobierno del Ecuador va a tener respecto a este tema. Quiero decir con todo respeto que el tema tiene que ver con principios más que con paciencia. Y los principios a uno le permiten toda la paciencia del mundo. Nosotros estamos defendiendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal de un ciudadano. Y eso es más valioso que cualquier tiempo. Por esta razón, insisto, cuando uno actúa por principios, puede tener todo el tiempo del mundo. Y así se lo hemos dicho al señor Haigh y así se lo hemos dicho al señor Assange. Y la última pregunta tenía que ver también con el mismo tema. Si hay, bueno, parecido, no es exactamente el mismo, si es que hemos acordado un tiempo límite para el diálogo entre en la comisión de juristas. No hemos establecido un tiempo límite, hemos acordado que se reunirán. Y hemos dicho que se reúnan previamente y ojalá encuentren una salida, encuentren una luz al final del túnel, para que después nos reunamos otra vez el señor Haigh y yo y tomar una decisión que ojalá nos permita encontrar una solución definitiva al tema. No hemos establecido un tiempo para la comisión de juristas, realmente esta fue una propuesta que hoy se la he presentado al señor Haigh. Insisto que afortunadamente fue inmediatamente aceptada y esto nos hace abrigar la esperanza de que haya disposición a encontrar una salida. Entre las dos cancillerías nos pondremos de acuerdo en establecer en adelante un tiempo, que espero que no sea muy largo, para saber si efectivamente podemos encontrar una salida a la situación. Next questions, please. The gentleman in the front. Leonardo Waits, del diario El Telégrafo. Y mi pregunta tiene que ver, ayer lo vio a Assange en la embajada. ¿Qué piensa el señor Assange de su situación y cuál es su esperanza acerca de la posibilidad de un salvoconducto por parte de Gran Bretaña? Diario El Telégrafo, thank you. The lady here, please. Hi, Charlie Angela, Al Jazeera. Just in regard to this committee of legal experts, which state would be bearing the cost for this committee? Where will it be based? And has Foreign Minister William Hague agreed to honour whatever findings they come up with? Thank you, Al Jazeera, for your question. Gentleman on my right, please. John Simpson from The Times. Following on from that, are you prepared for the result of this group to go against what you've asked for today? I mean, if there's no agreement for safe passage, and will there be any third party, any neutral party, any mediator involved? Thank you, Times, for your question. Gracias. ¿Qué piensa el señor Assange de su situación? He conversado con él hasta las 4:30 de la mañana. Nos hemos quedado dialogando largamente sobre la situación que él está viviendo. Él me ha dicho que está muy bien de ánimo,
Yo le he manifestado mi preocupación sobre el deterioro de su salud y su respuesta ha sido: estoy bien de ánimo. No me ha contestado sobre su salud, pero me ha dicho que está de ánimo bien y me ha dicho que él tiene suficiente fuerza para al menos sostenerse durante por lo menos 5 años en nuestra embajada si es que no recibe el salvoconducto. A mí me parecería de absoluta injusticia, una situación de absoluta injusticia, que él tenga que pasar más tiempo en nuestra embajada. Pero quiero con esto nada más contestarle sobre el ánimo que él tiene. Él me ha dicho: yo puedo tranquilamente y prefiero estar aquí antes que estar en el sistema judicial norteamericano, antes de que tener la posibilidad de ser condenado por ellos y de que los procesos que con otros ciudadanos del mundo e incluso norteamericanos se han seguido, lo puedan hacer conmigo. Que la afectación a mi integridad personal esté en peligro. Prefiero 1000 veces estar en esta sede diplomática en donde me tratan con respeto antes que irme a ser sometido al sistema judicial especial norteamericano para estos casos. De tal manera que también él es escéptico de que la decisión británica pueda ser tomada pronto, pero yo le he manifestado que nosotros insistiremos diplomáticamente en ese sentido. La otra pregunta es respecto a los costos del comité. Bueno, cada uno de los países delegará a sus representantes, a especialistas, a juristas especialistas, y cada país correrá con los costos de los juristas que presenten. No hemos tenido que tratar ese tema porque es razonable que cada uno de los países financie a los juristas especializados. Y en respecto a dónde se reunirán, lo tradicional en la diplomacia es que las reuniones se hagan en un país en una ocasión, en otro país en otra ocasión. Seguramente no se reunirán solamente una vez, sino varias veces, y vamos a plantearles que se reúnan en una ocasión en el Ecuador, en otra ocasión en el Reino Unido, y que de esa manera vayan abordando los temas. Y por último, la posibilidad de que el comité o esta comisión no llegue a un acuerdo respecto al salvoconducto, bueno, después de que esto suceda, y ojalá no suceda, y ojalá nos den algunas luces para encontrar una salida, después de eso analizaremos nosotros. Por lo pronto, nuestra decisión, como la hemos manifestado, es absolutamente firme en términos de sostener la situación del señor Assange. No cambiará, en eso no podemos poner ninguna duda respecto al tema, y en ese momento decidiremos si es tiempo de recurrir a un tribunal internacional o todavía de insistir en una salida diplomática con el Reino Unido. 3 more questions, please. Ainhoa Paredes, W Radio Colombia. Nos gustaría saber por qué han relevado a la que era hasta ahora embajadora de Ecuador aquí en Londres. Y ustedes defienden la libertad de expresión del señor Assange, pero ¿qué responde a las críticas que están llegando de todo el mundo por coartar la libertad de prensa en su país? Thank you for your question. Next question, the gentleman right on the back. Juan Carlos Bejarano, de NTN 24. Canciller, todo el operativo policial, por supuesto de la policía británica en los alrededores de su embajada, les ha costado cerca de $5 millones. ¿Qué opina usted de esos costos, de ese fuerte operativo? ¿Cómo se siente el personal de la embajada? ¿Se sienten intimidados o molestos por tanta presencia policial a las 24 horas del día? Next question, please, lady. Yeah. Claudia Gahora, del Tiempo de Colombia. Canciller, yo quisiera saber cuándo va a comenzar a funcionar esa comisión
¿cuánto tiempo va a funcionar? Es decir, si se han fijado algún límite de plazo para tener un resultado. Y si se han visto afectadas las relaciones diplomáticas entre los dos países en el último año, es decir, si se han visto afectadas, ¿cómo se han visto afectadas? Thank you very much. We have 3 questions, all coming from Colombia this time. Sí, esta fue la sección colombiana de las preguntas. Respecto a la salida de Ana Albán al relevo en nuestra embajada, yo lo he comentado en alguna ocasión anterior ya, nuestra embajadora Ana Albán tenía previsto salir antes de la concesión del asilo. Habíamos conversado con ella, ella nos había pedido que regresara al Ecuador y su salida se frustró por el ingreso de Julián Assange a nuestra embajada. No era posible, después de que él ingresaba a nuestra embajada, hacer el cambio porque nos íbamos a quedar sin embajadora durante un tiempo. De tal manera que por eso yo le pedí a Anita que por favor se mantuviera en la responsabilidad de la embajada, pues ya ha pasado un año de ese periodo y hemos tenido que atender su necesidad, su requerimiento de volver a nuestro país. De tal manera que es absolutamente falso, son absolutamente falsas las interpretaciones antojadizas que no tienen fuente, como generalmente acostumbran algunos medios, diciendo fuentes de la Cancillería que no existen, decir que se trata de alguna otra razón, ninguna otra razón. El pedido de Ana Albán desde hace un año atrás de volver al Ecuador, y ella nos hizo el gran favor de mantenerse en la embajada, ha hecho su trabajo extraordinariamente bien y no hay ninguna otra razón que no sea la alegada. Usted dice cómo defendemos la libertad de expresión del señor Assange y cómo respondemos a las críticas por coartar la libertad de prensa en nuestro país. Este es un tema que lo hemos tratado también muchísimas veces. En el Ecuador existe absoluta libertad de prensa, absoluta libertad de expresión. El único problema es que algunos medios de comunicación que han tenido el monopolio o el oligopolio, no solamente del poder mediático de nuestro país, sino del poder político de nuestro país, y ahora ya no lo tienen. Antes, con sus periodicazos, con sus titulares, ponían presidentes, sacaban presidentes, ponían ministros, sacaban ministros, hacían nombrar embajadores. Yo se lo digo porque soy el canciller de la República y conozco cómo ellos manejaban las cosas. Ahora simplemente en nuestro país esa época se les terminó. La posibilidad de controlar políticamente al país se les ha terminado y entonces quieren volver al pasado. No va a suceder eso ya, no van a volver al pasado. En el Ecuador hay quienes legítimamente ejercen el poder, quienes por la voluntad popular están en el gobierno, cumplen su papel. La Asamblea Nacional o el Parlamento, como en distintos países tienen distintos nombres, pues ejerce sus funciones de acuerdo a lo que establecieron en sus compromisos cuando fueron electos, obedecen al pueblo ecuatoriano, no a los medios de comunicación, y entonces ese pequeño grupo, porque no estamos hablando de todos los medios de comunicación, hay un pequeño grupo muy poderoso de medios de comunicación que hace una campaña nacional y tiene su resonancia internacional, pero lo que se ha demostrado en nuestro país, particularmente en las últimas elecciones de febrero 17, es que ya ese poder que antes tenían un pequeño grupo de medios de comunicación se les ha terminado. Y por eso insisten en inventarse una supuesta violación a la libertad de prensa en nuestro país. Yo no quisiera contestar más de esto, sino decirles que por favor vayan al Ecuador, cualquiera de ustedes. Vaya un día, nada más un día al Ecuador. Lea los periódicos, vea los noticieros en la televisión, escuchen la radio y ya ustedes tendrán la respuesta. No hay más, no hay, digamos, sociedad en donde haya más críticas, más, no solamente críticas, sino atentados a la honra de las personas, de los miembros del gobierno, del presidente de la República, a través de las más diversas vías para hacerlo, que en nuestro país. Ahí está absolutamente vigente la libertad de expresión
otra cosa que también ha preocupado a ese pequeño grupo de dueños de los medios de comunicación es que ahora también la libertad de expresión es promovida más ampliamente. De tal manera que ese oligopolio o ese monopolio, ese control sobre la opinión pública no siga estando en esas pocas manos, sino que mucha más gente, muchas más comunidades, universidades, periodistas verdaderamente independientes puedan ejercer ese derecho. Esto es lo que yo podría contestarle a su pregunta. Respecto a la pregunta sobre el costo del operativo policial para el Reino Unido de tener un numeroso grupo de policías alrededor de nuestra embajada, bueno, yo no me puedo pronunciar sobre los costos que el gobierno británico tiene. Es la decisión del gobierno de el manejo de sus organismos policiales, está estrictamente en su facultad. Yo no puedo pronunciarme absolutamente respecto a eso. Preguntaba también la persona si el personal de la embajada está molesto con la presencia policial. Tal vez es un poco incómodo, eso es todo. ¿Por qué tener una presencia policial 24 horas puede incomodarlas? Las actividades que desarrollan nuestros funcionarios, pero pues el gobierno británico tiene absoluto derecho, por supuesto, a movilizar a sus fuerzas policiales como considere y según las prevenciones que ellos puedan tener. Lo único que sí quisiéramos decir públicamente es que el señor Assange no se va a escapar de nuestra embajada. No vamos a hacer ningún acto soterrado, subrepticio. Hacemos las cosas de frente. Estamos discutiendo directamente con las autoridades británicas sobre este tema y no vamos a hacer una actividad de otra naturaleza. Así es que, bueno, insisto, la presencia de la policía fuera de nuestra embajada, nosotros la respetamos, no podemos pronunciarnos sobre el tema, pero que es importante que se sepa que el Ecuador no va a actuar irregularmente, no va a llevárselo al señor Assange dentro del capot de un vehículo o por un subterráneo, no vamos a hacer eso. Cuando el señor Assange salga de la embajada del Ecuador, saldrá, como decimos en el Ecuador, por la puerta ancha. No va a salir por detrás, no va a salir por el subterráneo, no va a salir en el capot de un vehículo, va a salir de frente, a la libertad, a nuestro país y a la libertad. No va a salir escondido, jamás. Esperen eso. Por si acaso algún policía esté esperando, como ya lo vimos en los primeros días, una notita que decía, de cualquier manera que salga, atrápenlo. No va a salir cuando tenga el salvoconducto británico, no va a escaparse de nuestra embajada. Y respecto a la última pregunta, ya la habíamos contestado, ¿cuándo comenzará a funcionar la comisión? Estoy seguro que será máximo en unos 15 días. En primer lugar, tendremos que nombrar nuestros delegados y después establecer los mecanismos de reunión, dónde se reunirán, cuándo comenzarán. Yo creo que máximo en 15 días estarán los nombres puestos y en las siguientes semanas comenzarán sus reuniones. Si se han visto afectadas las relaciones con el gobierno británico, yo creo que este tema sí ha relativamente detenido el diálogo más fluido que hemos tenido con el Reino Unido anteriormente. No están afectadas las relaciones de otra manera. Las relaciones económicas, culturales, turísticas se mantienen regularmente, en eso no hay una afectación, pero sí los diálogos políticos, pues por supuesto este es un tema que toma nuestro tiempo, que podríamos tomarlo para trabajar más en relaciones de acercamiento entre nuestros dos países. Pero de allí, desde el punto de vista diplomático, en lo político, no podemos decir que han sido gravemente afectadas. I think no questions. The gentleman here, please. Mr. Minister, my name is Thomas Hall from the Swedish Daily Times of Newton. I'd like to ask you why you
think it's a bigger risk for Julian Assange to be extradited to the US if he goes to Sweden than if he stays in the UK, for instance? And second question, do you have any plans to go to Sweden as well for talks, or do you consider the situation of Mr. Assange as a question for the British and the Ecuadorian governments? Thank you for Sweden. The question. The gentleman here, please. Buenos días, Felipe Lozano Puche para SECOM. Mi pregunta para el canciller es ¿de qué manera ha cambiado la percepción del gobierno ecuatoriano las revelaciones hechas por Edward Snowden para el Guardian y el Washington Post en los días anteriores, las consideraciones que tienen que ver con Julian Assange y su asilo en la embajada de aquí? Thank you, SECOM, for your question, and immediately. Yes. Thank you for taking the question. My name is Hiro Maigo. I'm a Japanese journalist working for the Asahi Shimbun newspaper. I have maybe a question follow-up to my Swedish colleague, but given the fact that the finding solution or talk between Ecuador and UK is at a stalemate, are you thinking about talking directly to Sweden or US even to try to accomplish what the Ecuador government is trying to do? Thank you. A ver, si se corre el riesgo de ser extraditado, si el riesgo es mayor en Suecia que en el Reino Unido. No quisiéramos valorar si es más riesgoso en Suecia o más riesgoso en el Reino Unido. El riesgo existe, aquí o allá, en cualquier otro país. Existiendo el riesgo y teniendo en cuenta ese riesgo y teniendo en cuenta las convenciones internacionales sobre asilo y sobre derechos humanos, es que nosotros tomamos la decisión de concederle el asilo. Le hemos concedido el asilo en el Reino Unido porque él vivía aquí, él entró a nuestra embajada aquí. Por tanto, aquí se lo hemos concedido. Pero tanto aquí como en Suecia. Bueno, por ahora, si no tiene una demanda en el Reino Unido, aquí no correría ese riesgo directamente. Si lo trasladan a Suecia, pues allá correría ese riesgo. Pero insisto, independientemente del país que fuera, el señor Assange nos pidió protección por la circunstancia que estaba viviendo y por eso nosotros hemos concedido el asilo. No queremos, insisto, porque no hay razón para hacerlo, valorar en dónde corre más riesgo. Lo cierto es que él corre el riesgo en cualquier lugar que esté y por eso pidió la protección. Si tenemos previsto reunirnos con Suecia, realmente en este momento la discrepancia jurídica y la solución debe darse fundamentalmente entre el Reino Unido y el Ecuador, porque él está aquí, el Reino Unido considera que tiene que extraditarlo a Suecia y por tanto lo que nosotros estamos debatiendo jurídicamente con el Reino Unido es sobre si esa obligación que el Reino Unido tiene mayor peso jurídico que el derecho del señor Assange a recibir el salvoconducto. Nosotros en nuestro documento establecemos con absoluta claridad que jurídicamente tiene mucho más peso, más importancia el derecho de él a recibir el salvoconducto porque recibió el asilo del gobierno del Ecuador. Solamente para recordarlo, lo hemos dicho ya algunas veces, las decisiones judiciales británicas fueron tomadas en un momento. Después de eso se concedió el asilo. Esto se llama un hecho sobreviniente en materia jurídica. Y ese hecho sobreviniente le puede permitir al gobierno británico tomar la decisión de ofrecer el salvoconducto
teniendo en cuenta la importancia jurídica de las instituciones que están en juego. Por un lado, la obligación del Reino Unido de extraditarlo y por otro lado, la obligación del Reino Unido de ofrecer el salvoconducto cuando un gobierno ha ofrecido el asilo político. Por esa razón, los temas nosotros consideramos que fundamentalmente hay que discutirlos entre el gobierno del Ecuador y el Reino Unido. Porque por otro lado hemos planteado a Suecia que acepte el pedido de los abogados del señor Assange de que se le tomen las declaraciones en nuestra misión diplomática. Desafortunadamente, Suecia no ha accedido a ese pedido, mientras que en muchas otras ocasiones ha accedido a ese pedido cuando otras personas en Europa han sido demandadas por distintos delitos y la justicia sueca ha ido a tomar declaraciones a otros países. Es desafortunado que ahora exista una discriminación negativa respecto al señor Assange, porque en unos casos sí se puede y en otros casos no se puede. No hemos recibido una justificación respecto a eso. Respecto a las revelaciones del señor Snowden. Bueno, este es un tema que también inquieta, no a nosotros, a la comunidad mundial. A todos nosotros nos inquieta, nos preocupa muchísimo que, sin que haya sido desmentidas hasta ahora esas declaraciones, es más, han sido tácitamente confirmadas, que resulta que un país se ha tomado la atribución de espiar al mundo entero y de violar los derechos humanos del mundo entero, de violar el derecho a la privacidad en las comunicaciones, a la confidencialidad en las comunicaciones. Todas las regiones del mundo están comenzando a pedir explicaciones a ese país. Y allá nos preocupa que vaya el señor Assange a ser enjuiciado, porque también hizo revelaciones de otras cosas que habían sucedido por parte de personeros, funcionarios, militares de ese país. Ahora conocemos que también se va a iniciar un proceso contra el señor Snowden. Estamos hablando de personas que han denunciado flagrantes violaciones a los derechos humanos, que deben de preocuparnos a todos, a ustedes, señores periodistas, a los gobiernos, a los ciudadanos del mundo. Resulta que ahora quienes denuncian esas flagrantes violaciones, masivas violaciones a los derechos humanos, al derecho a la vida, por un lado, en las primeras denuncias del señor Assange, y en este caso al derecho a los ciudadanos del mundo a comunicarnos sin que nos estén escuchando o sin que nos espíen. Resulta que esas personas que son las que alertan al mundo sobre esas violaciones, ahora son las perseguidas. Lamentamos que volvamos a tener un nuevo caso. El caso Assange es uno, ahora tenemos el caso Snowden. No sabemos en qué va a terminar. Ojalá no resulte que la persona que denuncia esa violación masiva de los derechos humanos en el mundo sea perseguida, sea condenada, cuando esa persona debería de ser felicitada por denunciar una violación masiva y flagrante de los derechos humanos. Es un caso más, yo diría, no es exactamente el mismo. Son situaciones similares tal vez, pero es un caso más de una clara contradicción entre los principios, los derechos y los procesos jurídicos. Los buenos, los que denuncian, los que alertan, los que defienden los derechos humanos, son los perseguidos. Los que los han violado son los perseguidores. Grave conflicto internacional, grave doble moral en el mundo. Y la última pregunta, respecto a si el impasse con el Reino Unido se mantiene, si pasaremos a conversar con
Suecia. Insisto en que primero trataremos de resolver los temas en nuestros diálogos con el Reino Unido y después veremos qué pasos damos. I'm afraid we already run out of time. I will allow the last 3 questions, please. The gentleman in the front. Yeah? 4 more questions and let's try to be brief in honor of the time. One more question, yes? Yep, Vinny O'Dowd, Sky News. Just in light of what I suppose the Guardian broke yesterday today about British authorities spying on foreign diplomats, does the Foreign Minister believe that the same could have been done to him? I think it fears of it, and I suppose in light of the Minister's immediate acceptance of his proposal, sir, why was it so immediate? Thank you for the question. On the back, the lady. Yo soy del periódico brasileño Globo. Me gustaría saber si Ecuador si no va ahora a hablar con Suecia y si ya está hablando con el Reino Unido desde el año pasado, si va a buscar la ayuda de otros países, no sé, si va a Estados Unidos, si va a consultar otros países como Brasil o otros países en Europa. Gentleman next to her. Hi, my name is Eric Hogström. I'm from Swedish newspaper Expressen. In Sweden, there's 2 women who have filed charges against Mr. Assange. Your government is effectively stopping the criminal investigation by holding them at your embassy. These women probably want closure. What would you say to these Swedish women? The very last question, lady. Diana García, de la agencia española EFE. Quisiera saber si en el caso de Snowden, Ecuador estaría dispuesto a concederle asilo político si así lo pidiera cambiar. Nada más de las cosas. Decía que hay una denuncia de que el Reino Unido habría hecho escuchas no permitidas. Y si eso puede estar relacionado con la aceptación que el señor Hague ha hecho de la Comisión. Yo realmente no podría ponerme en la mente del señor Hague para saber por qué aceptó inmediatamente la Comisión. No sé si... No puedo saber en relación a qué relación tenga, eso con la decisión del señor Hague. Simplemente vemos con buenos ojos que haya aceptado conformar la comisión. Lo otro es un tema sobre el cual supongo que cada quien dará su opinión y dará sus explicaciones. La otra pregunta es si buscaremos ayuda de otros países. Usted dijo otros países como Estados Unidos. Es difícil que ellos puedan... Yo lo sé, no, es una broma, sí. Sí, nosotros hemos, a propósito de la palabra paciencia que se usó hace un momento, hemos tenido bastante paciencia para esperar un año entero esto. Ahora tendremos que avanzar de manera... más amplia respecto a estos temas. Hemos conversado con algunos gobiernos amigos respecto a este asunto. De verdad que creemos que es un deber de la comunidad internacional, evitar que una injusticia como la que se está cometiendo se sostenga, porque es una grave injusticia. Nosotros creemos que también no se están reconociendo los convenios internacionales, la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está por encima de cualquier procedimiento de otra naturaleza. Pero además de ese tema, desde el punto de vista estrictamente legal,
¿ya? Hay una injusticia que se está cometiendo respecto a la vida de una persona que no debe de mantenerse más tiempo en esa condición, violentándose gravemente sus derechos humanos. Y por eso, por supuesto, que tendremos que iniciar un nuevo periodo a partir de este primer año. Esperábamos y creíamos que era un tiempo suficiente para encontrar una salida, pero comenzaremos un nuevo periodo de diálogos internacionales para que se escuche más, tal vez, esta voz que debe escucharse. Otro señor de la prensa sueca decía que dos señoras han hecho una acusación respecto al señor Assange y decía que nosotros estamos impidiendo que se cierre el caso. Todo lo contrario. El gobierno del Ecuador, desde hace un año, hizo una comunicación al gobierno sueco diciendo que ofrecía todas las condiciones, todas las facilidades, a pesar de que nuestra sede diplomática nosotros podemos decidir quién entra y quién no entra, pero le ofrecemos todas las condiciones a la justicia sueca para que inicie el proceso judicial, que realmente todavía no se ha iniciado, o casi no se ha iniciado. Solamente hay una demanda y una decisión de pedirle las declaraciones al señor Assange. Eso es todo lo que hay. Nada más ha pasado en ese juicio, absolutamente nada más. Bueno, nosotros hemos dicho, tomen las declaraciones. Les ofrecemos las condiciones, las facilidades totales, plenas, para que tomen las declaraciones al señor Assange y a nuestra embajada, porque el señor Assange es ahora un asilado del Ecuador. Y en esa condición nosotros tenemos que decidir sobre su movilidad y sobre su protección. De tal manera que nosotros no estamos impidiéndole a las dos personas que su caso continúe. Lamentamos decir que es la justicia sueca la que no ha querido en la práctica que ese proceso continúe, porque si lo hubiera querido, habría ido a nuestra embajada a tomar las declaraciones. No es el Ecuador, es la justicia sueca la que no ha continuado con el proceso. Eso queda absolutamente claro. Lo hemos dicho públicamente y hemos enviado los documentos al gobierno de Suecia, de tal forma que no somos nosotros los responsables de que el proceso no continúe. Y por último, la pregunta sobre si nosotros estaríamos dispuestos a conceder asilo al señor Snowden. El señor Snowden puede solicitar a cualquier gobierno y también al gobierno ecuatoriano lo que según su voluntad quiera solicitar. Si quiere solicitar asilo, pedir el asilo al gobierno ecuatoriano, lo puede hacer y nosotros, por supuesto, lo analizaremos. Puede pedirlo a cualquier otro país también, él está en su derecho de hacerlo. Si lo hace en el caso del gobierno del Ecuador, el gobierno del Ecuador, por supuesto, responsablemente, como lo hicimos también en el caso del señor Assange, analizará el pedido que el señor Snowden pueda hacerle a nuestro gobierno. Bien, hemos concluido, hemos atendido todas sus preguntas. Mire usted, a pesar de que alguna gente dice que nosotros no respetamos la libertad de expresión, estamos dispuestos a quedarnos aquí hasta la noche, pero ya no tienen más preguntas, ya me tengo que ir. Pero siempre estamos dispuestos a respetar la libertad de expresión, nada más que la libertad de expresión de todos, no solamente de unos, sino de todos, y el derecho a una información correcta, verificada para todos los ciudadanos. Muy bien, gracias. Ladies and gentlemen, thank you for coming.